Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este vídeo les traigo el análisis que preparé para el episodio 384 de la serie Emanet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Cuando piensa en lo que hizo Siher Yusuf, se enfada mucho. Pudo dejar Yaman, pero estaba indefensa ante lo que dijo Yusuf. Cuando Yaman llega a la habitación, trata de consolar a Siher. Aunque dice que debería culparse a sí misma, afirma que no cree que Siher Yusuf se vea tan afectado. Más tarde, cuando dice que quiere renunciar al divorcio, Yaman no acepta. Aunque significa decir que si de inmediato, no quiere que Siher tome esta decisión porque tiene que hacerlo. Y le dice a Siher que no debe rendirse. Por otro lado, la relación entre Ali y Duygu está mejorando día a día. Ali está muy avergonzado cuando ve a la tía Sultán mientras envía mensajes de texto por la mañana. Solo quiere pasar por alto las cosas. La tía Sultán, por otro lado, dice bien hecho hijo, cuida a las niñas y sale de la habitación. Duygu también experimenta lo que siente Ali. Mientras tanto, Jasmine llega a la habitación y agradece a Duygu por la noche anterior. También le pide a Duygu que transmita su agradecimiento al comisionado de Ali. Duygu también le cuenta a Jasmine sobre sus sentimientos por Ali. Jasmine afirma que mantendrá este secreto y dice que quiere ir a la estación de policía con Duygu por hoy. Me viene a la mente lo que dijo el hermano de Ertuğrul. Sin embargo, Jasmine ha comenzado a acostumbrarse a Duygu y comienza a cuestionar esta situación por su cuenta. Yaman le dice a Siher que no debe renunciar al divorcio. Porque al hacer esto, dice que solo se engañará a sí mismo y que debe vivir una vida basada en tal mentira. Cuando Siher piensa en lo que dijo Nazl, se sorprende aún más por lo que dijo Yaman. Yaman, por su parte, dice que no cree que el divorcio sea un final y por el contrario, cree en el amor entre ellos. Afirma que cree que al final volverán a estar juntos pase lo que pase. Luego va a Yusuf con Siher para hablar con Yusuf. Por otro lado, cuando Jasmine piensa en vivir en su nuevo hogar, se da cuenta de que se está enamorando más de él. Sin embargo, no quiere aceptar esta vida que él mismo ha perdido. Sin embargo, Duygu ahora quiere que Jasmine luzca como una niña. Yaman y Siher van a hablar con Yusuf. Yaman le dice a Yusuf, ya que no podíamos hablarte como un niño, vinimos a hablarte como a una persona grande. Luego le cuenta las experiencias de Siher y trata de explicarle la situación a Yusuf diciendo, la gente no siempre ama lo que ama cuando está con ellos. A veces pueden amar desde lejos para apoyarlos. Afirma que cuando la condición de Siher mejore, volverán a estar juntos. En ese momento, Nedim llama y dice que los preparativos para el divorcio están completos. Él le dice a Siher que la corte terminará y que se divorciarán mañana. Siher, por otro lado, está muy triste de escuchar eso a pesar de que ella misma quería el divorcio. Duygu quiere cuidar a Jasmine para cambiar la imagen de Jasmine. Con un correcto maquillaje y hermosos vestidos, cambia a Jasmine de pies a cabeza. Cuando Jasmine se ve en el espejo, no puede creer que la persona que ve sea ella misma. Luego se toman algunas fotos con Semre Ammi Sultan Ala. Jasmine estaba muy feliz y finalmente agradeció a Duygu llamando a su hermana. Mientras tanto, Kara llama e informa que Adil Kandan hará una entrega y que se realizará una operación en esta entrega. Cuando Siher escucha que la corte será al día siguiente, se sorprende mucho de que haya sucedido tan rápido. Sin embargo, Yaman apresuró todo porque Siher así lo quería. Siher, en cambio, no puede aceptar que el divorcio sea tan rápido. Por otro lado, Jasmine se debate entre su hermano Ertuğrul, por un lado, y su familia, por el otro, que luchan como locos por ella. Ya no sabe qué hacer. En ese momento, Ertuğrul se sorprende cuando su hermano lo llama. Cuando levantas el teléfono, permanece en silencio por un tiempo. Luego cuelga diciendo que no puede encontrar nada. Mientras tanto, Duygu se acerca a Jasmine y le dice que se animó después de lo que hablaron por la mañana y que le dirá a Ali que lo ama por la noche. Cuando Zenger en la mansión le pregunta a Yaman cómo está, Yaman dice que cree que lo que ha hecho por Siher los volverá a unir en el futuro. Por ello, afirma que llamará al abogado y le pedirá que acelere todo. Mientras tanto, cuando Duygu llega a la comisaría, el jefe de policía llama a Duygu. El jefe de policía le dice a Duygu que quiere enviarlo a Nueva York para un entrenamiento de un año.
Sin embargo, Duigu dice que tiene muchas razones para no ir. El jefe de policía, por su parte, dice que no debe tomar una decisión de inmediato, sino pensar un poco más y tomar su decisión de esa manera. Jasmine ve a su amiga en el camino de regreso de las compras. Se sorprende mucho al ver a su amiga Jasmine y se burla de su apariencia. Jasmine se enoja mucho con esta situación. Jasmine se enoja mucho cuando su amiga dice que se ha olvidado de sí misma y se ha cambiado a Jasmine. Ella grita, "No soy Jasmine, soy Shadow". Luego, enojado, llama a su hermano Ertugrul y le dice que al día siguiente habrá una operación para el envío. Mientras tanto, Duigu va a su habitación en el trabajo y comienza a hablar con Ali. Luego le cuenta lo feliz que está con Jasmine. Afirma que está muy feliz por Ali Duigu y luego le pregunta que quiere hablar con él. La emoción, por otro lado, afirma que no es tan importante que ya no necesiten hablar. Su objetivo es hacer que Ali esté un poco ocupado. En la mansión, Siger piensa en lo que pasó y llama a Nazli, sin saber qué hacer. Nazli le pregunta a Siger qué pasó. Por la mañana, afirma que el divorcio ocurrirá al día siguiente. Nazli está muy contenta con lo que escucha. Luego trata de consolar a Siger. Luego le dice a Siger que finalmente se deshizo de Yaman y que se sentirá mejor después del divorcio. Por otro lado, cuando Siger piensa en lo que dijo Yaman, dice que los eventos no fueron como los describió Nazli, que no estaba nada feliz después de lo que hizo y cuelga el teléfono. Después de colgar el teléfono, felizmente grita diciendo que gané, Siger. En ese momento, el médico escucha lo que dice Aziz Nazli. Se vuelve hacia Nazli y le pregunta cuál es la situación con Siger. Sin embargo, Nazli trata de pasar por alto los hechos al afirmar que no dijo Siger y dijo Sedef. Sin embargo, el médico sospechó de la situación de Aziz Nazli. En la estación de policía, Ibrahim llega y le cuenta a Ali sobre la oferta que recibió de Duigu. Ali está muy molesto, pensando que esta es la razón por la que Duigu no quiere hablar con él. Mira a Duigu y trata de superar su miedo a perderla. Duigu, por otro lado, está muy emocionado de decirle a Ali que lo ama. En la mansión, el abogado vino y trajo los documentos. Después de firmar con Yaman, también viene Siger. Yaman dice que la parte sobre él ha terminado y es su turno, y sale de la habitación. Después de que el abogado entrega los documentos que tiene que firmar en orden, comienza a explicar la parte de los bienes. Cuando escucha lo que Siger Yaman le ha dado, no quiere aceptarlo. Tan pronto como recibe el documento del abogado, inmediatamente se dirige a Yaman y le dice que no puede aceptar tal cosa. Amigos, hemos llegado al final de esta parte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.